No me voy a extender mucho en este comentario habitual, simplemente voy a contar una anécdota de la vida cotidiana. Como muchos de ustedes saben, porque lo he dicho públicamente y lo he escrito además en las columnas del diario La Capital, yo soy un creyente, sediento de Dios, le dije a un sacerdote que está en Paraguay esta mañana. Pero no soy un cristiano y católico muy practicante. El año pasado, el domingo me despierto muy temprano y le digo a mi esposa, mira, tengo necesidad de ir a misa. Nos levantamos y fuimos a misa a la Capilla del Niño Dios, que está en calle España, entre Rioja y San Luis. Llegó el momento de la homilía. Yo la verdad que al sacerdote que daba la misa le veía cara conocida, pero no estaba seguro de quién era. Cuando llega el momento de la homilía, realmente me conmueve tanto esa homilía, me llega tan profundamente a mi corazón, que cuando termina la misa el sacerdote se va a la puerta del templo y saluda a los fieles que van saliendo. Entonces yo le estreché la mano y le dije, padre, lo felicito por la homilía que ha dado. Al otro día le comento esto a una colega periodista, muy católica, muy creyente, muy practicante, a quien de paso le mando un saludo, es María Laura Favarel, del diario La Capital. Le digo, mirá, vos sabés que yo le doy tanta importancia a la homilía en la misa, porque la palabra, una palabra, como yo digo siempre, puede salvar a una persona o la puede hundir. La palabra es una acción en sí misma. Y le conté, fui a la Capilla del Niño Dios y la homilía fue realmente maravillosa. Ahí dice, sabe dar misa el monseñor Emilio Cardarelli, el vicario general del arzobispado. Entonces me fui a Google, busqué la foto de Cardarelli y efectivamente quien había dado la misa era él. Monseñor Emilio Cardarelli, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias. Esa es la breve y simple anécdota que quería contar. ¿Puedo agregar una cosita muy pequeña? Sí, Yo cuando me agradecen la homilía muchas veces digo, está bien, por supuesto uno la prepara porque sabe que para muchísima gente es el único alimento espiritual, digamos, que recibe en la semana esa palabra de Dios y esa homilía que escucha el domingo. Pero digo, sí, está bien, digo, uno la prepara y que valoren el esfuerzo de uno, todo nos agrada. Pero lo más grande en la misa es lo que hace Cristo, que se entrega por nosotros. Él ha hecho muchísimo más que yo en la misa. Eso es lo que hay que agradecer siempre, la entrega de Cristo. Bueno, pero bueno, ya que usted me invita a esto, yo le voy a decir algo. A ver. Se lo he dicho creo que a varios sacerdotes siempre se los digo, ¿no? Y ellos me responden con esta misma palabra. Bueno, lo importante en la misa en realidad no es la homilía, no es la palabra del sacerdote, es la Eucaristía y todo lo demás. Pero yo les respondo siempre lo mismo. La palabra es tan importante, sobre todo en estos días, ¿no? En estos tiempos, en donde, como usted dice, el ser humano está necesitado de una palabra. Sí, seguro. Y tómelo como una crítica constructiva. Hay algunos curas que se van por las ramas y se pierden en la nebulosa de los tiempos y los espacios, pero bueno, es una crítica constructiva. A mí me alegró que el Papa Francisco, cuando fue a Brasil, dijera esto en los obispos, los obispos, les dijera precisamente esto. Hay algunas homilías que son muy aburridas. Yo me acuerdo patente porque lo estaba siguiendo, lo dijo. Bueno, pero al margen, cada uno hace lo que puede. Seguro. Cada uno tiene su don. Seguro, así es. Como comprenderá, mis preguntas están dirigidas
al corazón humano. Yo en esta entrevista no lo podía desperdiciar. Y me van a disculpar los televidentes, voy a leer porque no quiero cometer errores, o por lo menos cometer los menos posibles. Hay en las personas, en los seres humanos, hoy, en estos tiempos, un acentuado sentimiento de soledad, de vacío existencial. Yo creo que esto es consciente en algunos casos y es también inconsciente en otros. ¿A qué se debe, monseñor, esto? Mirá, en el corazón del hombre hay siempre un reclamo de Dios, ¿no? El corazón humano solamente Dios lo puede llenar, y muchas veces uno no se da cuenta que ese reclamo del corazón es un reclamo de Dios, de algo que está más allá de nosotros. Entonces a veces uno piensa, bueno, cuando yo alcance tal meta, ponele, no sé, en lo afectivo, relacional, en lo social, en lo laboral, lo económico, entonces como que voy a estar ya tranquilo, como decir, bueno, ya estoy hecho, ya alcancé lo que buscaba. Y a lo mejor por un tiempo, cuando alcanzaste una meta, esto te pasa, pero después de nuevo, ¿viste? Experimentás como este vacío, como que te falta algo, ¿no? Y claro, es que, como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta tanto no descanse en ti. Y San Juan de la Cruz dice que el corazón del hombre no se sacia con menos que con Dios. Entonces, cuando vos querés llenar tu corazón con algo que no es Dios, evidentemente eso nunca va a llenar tu corazón, porque parece una cosa como tan paradójica, pero el corazón humano tan pequeño, tan finito, reclama lo infinito. El corazón humano reclama a Dios, ¿no? A veces uno le dice a una pareja de novios que vienen muy contentos y que se van a casar con tanta ilusión, y uno celebra evidentemente ese amor, ¿no? de los novios que van a sacramentar, casándose por iglesia, su amor. Pero una cosa que uno le dice, mirá, yo me alegro mucho con ustedes, pero vos no te cases con él o con ella, pensando que va a llenar tu corazón, porque le estás pidiendo demasiado, le estás pidiendo lo que solo Dios puede hacer. Y a veces pasa eso, y yo creo que incluso por lo menos algunos fracasos matrimoniales también tienen que ver con eso, con que uno pone tantas expectativas en el otro y el otro no es Dios, o sea, solo Dios puede llenar tu corazón, ¿no? Entonces, por ahí es un tiempo privilegiado en el que el mundo tan loco en el cual vivimos te hace experimentar ese vacío de tu propio corazón, un momento privilegiado para hablar de Dios y sobre todo para hablar a Jesucristo, en quien Dios se nos hizo presente, se nos manifestó, se nos mostró, ¿no? Así que creo que es un tiempo privilegiado también ¿no? A pesar de ser tan loco como te decía. Sí, un tiempo donde tal vez el ser humano está adorando demasiado al Dios dinero, y bueno, al Dios material. Seguramente, ya está la advertencia de Jesús en el Evangelio, no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Y cuando el hombre termina adorando al dinero, todo termina tergiversándose, ¿no? Y eso lo vemos, es lo cotidiano, ¿no? de nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces, como cuando el hombre se pone al servicio del dinero, bueno, el dinero termina dominando al hombre, haciendo del hombre un monstruo, realmente, ¿no? Capaz de las bajezas más grandes, ¿no? Lamentablemente, no me quiero ir del tema, pero es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, las bajezas más grandes en aras del dinero. Y sí, es así. No se puede servir a Dios y el dinero, dice Jesús, eso es clarísimo. Monseñor, hay otro aspecto de la cuestión. A ver. El ser humano está enojado. Cualquiera de nosotros sale a la calle y ve ira, enojo, mal humor. Parece que fuera algo generalizado. ¿A qué se debe? Y bueno, evidentemente, como decía, bueno, los tiempos que vivimos no son fáciles o no son buenos. Y con esto que digo, bueno, me acuso a mí mismo de no ser demasiado agustiniano, quizá porque
No se puede decir en el fondo de que los tiempos no sean buenos. San Agustín decía, no es que los tiempos no sean buenos, los que no son buenos son ustedes, ¿no? Porque somos nosotros los que hacemos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que la mejor contribución que puede hacer la Iglesia en este caso es el anuncio de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo como aquel que es nuestra paz, como aquel que nos reconcilia con nosotros mismos, bueno, con los demás, con Dios mismo, por supuesto, ante todo, ¿no? Pero sí, es verdad que se vive en ese clima, uno lo ve en todos lados, te basta salir a la calle, sea que vayas caminando, sea que vayas conduciendo el auto, o sea, hay un clima así de enojo, de bronca, ¿no es cierto?, de rabia, al cual no es ajeno, sin duda, la realidad social y económica que estamos viviendo. Por supuesto que no podemos desconocernos que muchas veces esta situación genera muchas tensiones. Evidentemente, aquel que no puede satisfacer sus necesidades básicas o que no puede satisfacer la de su familia, evidentemente que es una situación que aflige, que crispa, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver, por supuesto. Pero como yo a veces, también le digo, digo a la gente, dice, no estamos bien económicamente en casa, y entonces hay peleas y discusiones, pero decime, con las peleas, con las discusiones, ¿el dinero se multiplica? Y no. Bueno, entonces, es cuando más unidos tienen que estar en la familia, ante las dificultades, ante los problemas, para ver juntos también cómo superarlos, porque en la crispación, en la violencia no van a encontrar resolución seguramente, ¿no? Esta pregunta no estaba, no la preparé, pero ya que usted habla de esto, la Iglesia ha dicho en los últimos días, y lo ha dicho siempre, ¿no? Cada vez que se produce esto, que los pobres en la República Argentina se han multiplicado, se han incrementado. ¿Usted coincide con esto? Y bueno, sí, este es un estudio que hizo la UCA, una proyección de la Universidad Católica Argentina. Que habló de una cifra realmente preocupante, 1.400.000 pobres más en el país. Sí. Y bueno, y en eso hay que decir que la UCA, ni antes ni ahora, ¿viste? Porque bueno, de acuerdo a las conveniencias políticas, unos se apoyan en los estudios de la UCA y otros dicen que no sirven para nada, que son malintencionados. Son estudios hechos con mucha objetividad, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, por supuesto uno lo constata también en los sacerdotes con los que uno trata, también todos los que están en los barrios más carecientes de la ciudad, te lo dicen también, ¿no? Que lo que se ha vuelto a ver ahora es la gente que va a buscar comida a las parroquias, a las capillas de las zonas más periféricas, cosa que no se venía dando, digamos. Evidentemente que la aceleración de la inflación, pongamos desde octubre del año pasado, que después se fue acelerando más en los últimos tiempos, la pérdida de fuentes de trabajo, todo esto seguramente que ha contribuido a eso. Bien, no estamos, gracias a Dios, esperemos que nos volvamos a estar, no estamos en el 2001, pero los sacerdotes notan esto en las parroquias y en las capillas y de las zonas más carecidas. La gente ha vuelto por la comida. A pedir comida. Otro aspecto de la vida humana. Hace algunos años yo leí un libro del rabino Harold Kushner. A él se le muere un hijo adolescente, justo cuando estaba por realizar el Bar Mitzvah, que viene a ser como la primera comunión en el catolicismo, y fue un golpe duro. Bueno, eso lo llevó a escribir el libro ¿Por qué los buenos sufren? O cuando los buenos sufren. Y la pregunta es, ¿por qué los buenos? Bueno, hay uno solo, dijo Jesús, ¿no? Pero bueno, por lo menos, ¿por qué aquellos que tienden a ser buenos deben sufrir y a veces pasar dramas realmente extraordinarios? ¿Por qué, Monseñor? Bueno, el sufrimiento en general y el sufrimiento de los buenos en particular siempre ha cuestionado al hombre, ¿no es cierto?, de todos los tiempos. Y uno dice, así cuando la da de superado, de evolucionado, que está buscando una respuesta al drama del sufrimiento humano. En realidad uno busca una respuesta. Si somos sinceros, todo lo que buscamos es no sufrir. Eso es lo que buscamos todos, ¿no? Ahora, digamos, hay sufrimientos que el hombre
se procura a sí mismo, que son consecuencia, digamos, de sus propias opciones erróneas. Eso uno más o menos lo puede explicar y bancar, digamos, también para hablar familiarmente, ¿no? Hay sufrimientos por ahí que te los provoca otro también. Sí, Bueno, sí. pero siempre, digamos, el sufrimiento del inocente y Jesús, por más que pueda a lo mejor desanimar a alguno, Jesucristo no es que da una respuesta al sufrimiento humano. Jesucristo lo asume Él. O sea, en la pasión y en la cruz Jesús asume todo el dolor, todo el sufrimiento humano y te dice que vos lo podés transformar en oportunidad para experimentar también el amor de Dios, la cercanía de Dios, la fuerza de Dios que sana, que salva, que libera. Entonces, yo creo que no he respondido a la pregunta que me hizo, pero si ni Jesucristo respondió a la pregunta del sufrimiento humano, no voy a pretender hacerlo yo, ¿no es cierto? Así que me quedo con esto que te dije, que Jesucristo nos invita a eso, a vivir el sufrimiento en comunión con Él y a transformarlo, ¿no? Y a transformarlo en fuente de vida. Esa es la palabra, a transformarlo. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Porque debe tener una razón el sufrimiento. Mira, la razón que tiene el sufrimiento cuando lo vivimos, cuando vivimos el sufrimiento unidos a Jesucristo, decía, se puede transformar ese sufrimiento en fuente de vida para uno y para otro. Si uno conoce tanta gente que, por ejemplo, en los momentos más grandes de sufrimiento, ha descubierto cosas fundamentales en la vida. Por ejemplo, qué sentido tiene la vida, para qué vale la pena, en qué vale la pena gastar la vida, invertir la vida, o qué significa triunfar o fracasar en la vida. El sufrimiento muchas veces te hace madurar, te hace descubrir también en el plano relacional, humano, también, bueno, quiénes son los que verdaderamente te aman, los que verdaderamente te quieren. El sufrimiento muchas veces es una escuela donde uno aprende muchas cosas, ¿no? Pero claro, como siempre tendemos a escapar de él, no podemos, pero esa es la tendencia que tenemos todos los seres humanos, y cuando digo esto yo me incluyo, por supuesto, siempre es escapar del sufrimiento, ¿no? Que no podemos escapar, porque siempre está presente, ¿no? Ahora también me viene a la mente, por ejemplo, en la Biblia, el libro de Job, o que los amigos de Job tratan de encontrar una explicación a la respuesta del sufrimiento de Job, y bueno, como diciendo, si vos estás sufriendo, alguna macana te habrás mandado, ¿viste? Como esa idea que está muy presente también hoy en día, a veces cuánta gente viene angustiada a decirte, ¿qué habré hecho yo para que Dios me castigue de este modo? El sufrimiento vivido como castigo, ¿no? ¿Qué habré hecho yo para que Dios me castigue de este modo? Si yo me porto bien, si yo soy buen padre, buena madre de familia, si soy un trabajador honesto, si no he embromado a nadie en la vida. ¿Y qué se le dice a esa persona? Y lo que yo siempre le digo, mira, yo le digo esto, vos con esa pregunta estás agravando tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Dios como rival mío, como enemigo mío, que es una visión demoníaca de Dios, porque en el fondo el rival mío es el demonio. El rival mío es el demonio, no Dios. Pero por eso es una visión demoníaca de Dios cuando yo lo veo a Dios como el rival, cuando yo lo veo a Dios como mi enemigo. Entonces Dios es aquel que me pone obstáculos, yo quiero alcanzar mi felicidad. Mi corazón reclama felicidad. Y Dios no hace otra cosa que ponerme obstáculos. Luego Dios es mi enemigo. No, Dios no es tu enemigo. Lo que Dios te mandó no es lo que a vos te está pasando, que te lo mandó Dios para castigarte. Lo que Dios te mandó es a Jesucristo, para que comparta el sufrimiento con vos, para que puedas transformar el sufrimiento en fuente de vida para vos, para otros, para que uniéndote vos a Jesús también puedas, como te decía antes, ¿no? Experimentar este amor de Dios, esta fuerza de Dios, este poder de Dios. Al que te mandó es a Jesucristo, no al sufrimiento porque tiene bronca. Es un tema que a mí me preocupa y que una vez un sacerdote, no sé si usted lo conocerá, el padre Ángel Martínez Sagasti, Sí, cómo no. que ahora está en Paraguay, Sí. hoy casualmente me escribió un mail por una situación puntual. Y él siempre me decía, vos te preocupa demasiado el tema de la soledad en el hombre. Ajá.
el núcleo de tus escritos son siempre ese. Entonces yo, en base a lo que le respondí en aquella oportunidad, le hago la siguiente pregunta, con un prólogo primero. A mí me conmueve mucho la parte de la Escritura donde Jesús va al Monte de los Olivos a orar. Él ya sabía lo que le tocaba, llora, le pide a Dios que si puede le pase ese cáliz amargo, pero que no se haga su voluntad. Le pide a los discípulos que oren junto a él, y los discípulos se ponen a dormir, arreglate solo, qué sé yo. Y hay otro momento de Jesús, cuando está en la cruz. Yo alguna vez, basándome en un estudio forense, escribí en el diario La Capital qué significa la muerte de cruz, ¿no? Es un tormento tremendo. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y son palabras muy conmovedoras, tanto esas que reflejan un sentimiento, como el sentimiento que él tiene antes en el Monte de los Olivos. Y yo siempre pienso que hay muchos seres humanos que realmente están tan dramáticamente solos, que también dicen, ya no tienen ni amigos, ni seres amados, ni nada, están solos en la vida, y lo único que les queda es Dios, pero sienten que Dios tampoco está. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las preguntas en torno de esto son varias. Primero, ¿cómo se supera ese grado extremo de soledad que es desesperación? Y segundo, ¿Dios está? Bueno, lo primero me parece que es volver a decir que Jesucristo asume con cesión del pecado todo lo auténticamente humano. Entonces Jesucristo asume también ese sentimiento de soledad que el hombre experimenta ante el dolor más grande, ante el sufrimiento más grande. El hombre siempre experimenta esta soledad, y Jesucristo la asumió porque asumió todo lo humano, y por eso le grita al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo también le suelo decir a la gente esto, porque sienten cierta culpabilidad, digamos, de experimentar esto, ¿no? Porque yo soy muy creyente, porque yo sé, pero yo en este momento me siento así. Mira, lo mejor que vos podés hacer es decírselo a Dios. Jesucristo no se privó de decírselo a Dios, más aún se lo gritó a Dios, dice la Escritura, no se lo gritó. Entonces decíselo a Dios. Si Dios es más íntimo a vos mismo que tu propia intimidad, si Dios te conoce más de lo que vos te conoces a vos mismo, no le podés ocultar nada a Dios. Entonces no tapes este sentimiento que vos tenés diciendo lindas palabras a Dios, sino abrile tu corazón a Dios, gritale a Dios: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y si vos seguís leyendo la Escritura en la Pasión, ¿cómo terminan las palabras de Cristo al Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, experimento esta soledad, este abandono, pero me entrego, pero confío, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y uno también lo puede gritar esto en algún momento de enojo con Dios. Y bueno, también, mira, andá a la Biblia, buscate el Salmo 36, el Salmo 72, por no decir el libro de Job que te cité antes. ¿Cuántos enojados empiezan hablando a Dios? Señor, al que hace todo mal, al que es deshonesto, le va bien, y a mí que trato de ser honesto me va mal. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica esto? Bueno, a medida que el orante, si vos terminás leyendo el Salmo, al final, por ejemplo, tanto el 36 como el 72, como te dije, como otros, como el libro de Job, bueno, ¿cómo se explica esto? Se explica de que Dios, mientras vos vas orando, cuando vos le vas abriendo el corazón, te va dando justamente otra visión de la vida. Te hace ver muchas veces cómo acaban los malos, pero el camino de los justos acaba bien. Y eso, yo sé que acaba bien. En el fondo, la certeza que tengo es la de la Pascua, porque Jesucristo resucitó, porque el Padre resucitó a Jesucristo. Entonces la fe es la que me da esa certeza de que el camino del justo acaba bien, porque el camino de Jesucristo acabó bien, acabó con la resurrección.
Pero claro, hay que pasar por la cruz, hay que pasar por el abandono de Dios, seguro. Pero pasarlo con Jesucristo. Entonces cuando vos te sentís abandonado de Dios, es cuando Dios más cerca tuyo está. Paradójicamente es así. Cuando vos más estás en comunión con Jesucristo, en ese momento supremo de su vida, sublime de su vida, que es el momento de la cruz. Cuando más estás en comunión con Jesucristo, es el momento más grande de la vida de Jesucristo, cuando se entrega totalmente al Padre, cuando entra al mundo, es el autor de la carta a los Hebreos, le dice aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Y cuando parte de este mundo al Padre, Padre, todo está consumado. Le dice, ese es el momento más grande de la vida de Jesús en este mundo, y vos estás viviendo en comunión con Él. Entonces, cuando vos más unido estás a Dios, cuando vos crees que Dios te ha abandonado. Hace unos días le hice una entrevista. Yo tengo mucha relación con personas de otras religiones, ¿no? Yo soy un interreligioso. Y hace unos días le hice una entrevista al rabino Shlomo Tawil, de aquí de Rosario, y él dice que estamos en los tiempos premesiánicos, que todos estos actos terroristas, la guerra, las enfermedades, el odio, el enojo y otras circunstancias que ocurren en el mundo forman parte de lo que él llama los tiempos premesiánicos. Jesús en algún momento, no sé si dice exactamente eso, pero él habla de los dolores de parto, de los dolores que va a tener que sufrir la humanidad antes de su venida o antes de esa era mesiánica. La pregunta es la siguiente, Monseñor. ¿Usted cree que en realidad todo esto que está ocurriendo en el mundo forma parte de esa circunstancia premesiánica o son los dolores de parto? Mira, los profetas, digamos, de Israel hablan, ¿no es cierto?, de los tiempos mesiánicos. Y nosotros, los cristianos, reconocemos que Jesús es el Mesías que esperaba el pueblo de la antigua alianza. Por lo tanto, para nosotros los tiempos mesiánicos ya se han inaugurado con la primera venida de Jesucristo. Ahora, estos tiempos mesiánicos se puede decir que son como un ya, pero todavía no. O sea, porque ya se han dado, pero todavía no en plenitud. O sea, exacto, encontrarán su plenitud cuando Jesús volverá al final de los tiempos, exactamente, en todo el esplendor de su gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no es cierto? Mientras tanto, sí, nos toca a nosotros esperar y acelerar, como dice San Pedro, esa segunda y definitiva manifestación de Jesús Mesías, ¿no? Bueno, y esperamos, a ver, la esperanza cristiana nunca es una esperanza pasiva, siempre una esperanza activa, una esperanza laboriosa. Cuando nosotros ponemos en práctica las palabras que Jesús nos dejó en el Evangelio, sobre todo en el Sermón de la Montaña, estamos acelerando la consumación de los tiempos, ¿no? Así que bueno, estamos en los tiempos mesiánicos, ya sin duda para los que creemos en Jesucristo, estamos ya en los tiempos mesiánicos, pero todavía esos tiempos mesiánicos tienen que ver una plenitud. Y evidentemente Jesús también habla de una serie de acontecimientos que anuncian esta definitiva manifestación suya, esta definitiva venida suya al final de los tiempos, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, porque también tantos a lo largo de los siglos han hecho predicciones que tal año. Yo me acuerdo que ya mi abuela me decía de la cantidad de gente que se suicidó en el 1900 porque decían que se acababa el mundo, que era el fin del mundo, el 1900. Así que dice Jesús que nadie sabe el día ni la hora. Pero que estamos en los últimos tiempos, no hay duda que estamos en los últimos tiempos. Salimos un poquito de la cuestión existencial, pero esta también forma parte de la cuestión existencial. Monseñor, los argentinos estamos en los últimos tiempos, en los últimos meses, muy divididos, políticamente hablando. La grieta. La famosa grieta. Ahora se le llama grieta. La grieta, exactamente, sí. ¿Es preocupante esto? Seguro que es preocupante, seguro que es preocupante. Yo creo que es el momento para sentarnos y buscar juntos a ver cómo podemos solucionar los problemas graves que tenemos. Uno ve
por un lado yo no soy, no hace falta que lo diga, no soy economista, ¿no? Pero cuando uno ve la situación, escucha también que los asesores de quienes podrían haber sido alternativa de gobierno en este momento, dicen nosotros en líneas generales hubiéramos tomado medidas más o menos similares. Por otra parte, donde quienes podrían haber sido alternativa de gobierno son gobierno en algunas provincias, por ejemplo, las medidas que están tomando no es que difieren en mucho de las que se están tomando a nivel nacional. Por otra parte, el acuerdo con los fondos buitres, bueno, también quienes hubieran sido alternativa de gobierno, creo que en su mayoría también lo votaron, o las votaron, mejor dicho. Entonces, a ver, el momento es para sentarse, evidentemente que hay distintos niveles de responsabilidad, gobierno y oposición, pero bueno, sentémonos y busquemos cómo podemos hacer para que este momento no caiga tan fuerte sobre las espaldas de los trabajadores registrados, de los no registrados, de los pequeños comerciantes, de los más pobres, de los más débiles, de los que más sufren. En este momento a esto le sumamos las inundaciones acá en el litoral, que es algo dramático. O sea, estamos entreteniendo, no digo que no haya que investigar, y por supuesto que hay que hacerlo, pero digo, con la posible ruta del dinero CAC, con la posible evasión de las empresas del presidente. Bueno, pero que todo eso no nos tape que hay problemas muy urgentes que resolver y sobre todo, insisto, el tema de las inundaciones litorales es dramático lo que se ve, ¿no? Sí, parecería que los medios de comunicación también, y esto nos tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? También ayudamos a que no se vea lo que realmente está pasando, porque hay gente que está sufriendo. Y sí, y mucho. sin duda, sin duda. Y entonces, como usted dice, todo se va a ver, la declaración de Cristina o la cuenta de Macri, pero el fondo de la cuestión nadie lo toca y no se resuelve. Seguro. Después, bueno, si uno, yo me acuerdo ahora hemos estado muy bíblicos en esta noche, entonces me permito ahora tomar la carta de Filemón, ¿no? Pablo le escribe a Filemón que tiene un esclavo onésimo que se le escapó y con el que Pablo se encontró en la cárcel, ¿no? Y Pablo le habló de Jesucristo y Onésimo conoció a Jesucristo, se entregó a Jesucristo, lo reconoció como Señor y Salvador de su vida, y entonces Pablo le dice, bueno, yo ahora te lo mando de vuelta y vos lo vas a recibir como un hermano, ¿no? Entonces yo creo que el gran aporte que podemos hacer como iglesia en este momento es anunciar a Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que cierra las grietas, digamos, ¿no? Bueno, porque Él es nuestra paz, ¿no? Ya no hay pagano ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo, ¿no? Entonces, me parece que el gran aporte que puede hacer la Iglesia es justamente proclamar a Jesucristo como nuestra paz y como nuestra reconciliación, como te decía hace un rato, ¿no? En este momento, para cerrar la grieta. Sí, hablar de Jesucristo es hablar de amor. Seguro. Por antonomasia. Seguro, seguro. Pero uno cuando ve la realidad del mundo y puntualmente de la República Argentina, uno no puede decir que haya amor. Por ejemplo, amor entre de algunos empresarios hacia sus trabajadores. Exacto, sí. Incluso voy más allá, amor de algunos dirigentes políticos hacia el pueblo. Sí. Está ausente el amor. Sí. ¿Es así? Y bueno, uno muchas veces, por supuesto que solamente Dios conoce los corazones, pero como uno también por los hechos, digamos, puede llegar muchas veces a sacar conclusiones, ¿no? Pero por eso entonces, cuando uno realmente se convierte, como te decía Jesucristo, se encuentra con Jesucristo, se convierte al amor. Y entonces el que era tu rival, porque la pensaba distinto, porque está en otra posición, en otra circunstancia, a nivel social, bueno, termina siendo tu hermano, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata, ¿no? De que trabajadores y empresarios, por ejemplo, ya que dijiste, se necesitan mutuamente. Entonces, bueno, qué bueno que si yo me encontré con Jesucristo pueda descubrir, si soy empresario, que el trabajador es un don de Dios para mí.
Y que bueno, si yo soy trabajador y me encontré con Jesucristo, que puedo descubrir que el empresario es un don de Dios para mí. Un poco Juan Pablo II hablaba de esto como la espiritualidad del tercer milenio, cuando hablaba de la espiritualidad de la comunión. Que Claro. se trata de eso, que cada uno descubra al otro como un don de Dios para mí, que yo me descubra como un don de Dios para los demás. De eso se trata. Y cuando uno encuentra a Jesucristo en la vida, eso pasa. En todo caso, que el empresario haga como recomienda Pablo, recibía al trabajador como un hermano. Exacto, claro. Sería más o menos eso. Sería más o menos eso, sí, sí. Y viceversa, también es recíproco, ¿no es cierto? Es medio difícil, le diré, ¿eh? Ah, por supuesto que es difícil, pero para eso contamos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús, ¿no? Y cuando Pablo, por ejemplo, experimenta su debilidad, ¿qué le dice el Señor? Te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Monseñor, yo creo que hay gente que, como dijimos en el inicio de esta charla, hay gente que vive pendiente de la cuestión material y adorando al Dios dinero. Y ahora me sumerjo en otra perspectiva de la charla. Hay gente que se da cuenta de que todo eso no sirve para nada cuando le llega un momento determinante en su vida, Exacto. como puede ser una enfermedad grave que lo puede llevar a la muerte. Exacto. El hombre se cree Dios, el hombre se cree que lo puede todo y por eso actúa así. Y bueno, sí, seguro. O sea, me parece que estamos dando en el clavo de la cuestión si decimos esto, ¿no? Por otra parte, lo que vos decías me recuerda esto, ¿no? De que lo que hablábamos antes, como muchas veces el dolor, el sufrimiento se transforman en escuela de vida, cuando yo descubro verdaderamente el sentido de la vida, qué es lo que realmente tiene valor, ¿no? en la vida. Pero bueno, creo que es esto, ¿no? El hombre se pone él en el lugar de Dios y termina muchas veces construyendo un mundo al margen de Dios o contra Dios que siempre termina siendo contra el hombre. Eso es lo dramático, que el hombre se cree Dios, pretende que ya no necesita de Dios, que puede prescindir de Dios, porque claro, está tan orgulloso de sus logros y construye un mundo que termina contra el mismo hombre. Y en este marco, el gran problema humano es la muerte. Ajá. Es el miedo a la muerte. ¿Qué es la muerte, Monseñor? Bueno, a ver, Francisco de Asís la llama hermana muerte, ¿no es cierto? Porque es la que nos abre las puertas del cielo, de la comunión definitiva con Jesucristo, con la Virgen, con los santos, con todos los que hemos amado y confiamos que estarán con Dios en el cielo. La perspectiva de la fe es esta. Yo pienso que la fe no te libra de la angustia ante la muerte. Si Jesús mismo, vos hablabas antes de la oración de Jesús en el huerto, ¿no? Ante la muerte, se siente angustiado, ¿no? Ante la muerte. Y creo que eso es muy propio también nuestro, ¿no? Pero la fe te da una perspectiva de que la muerte, hablabas de dolores de parto, ¿no? Que la muerte como que es el parto hacia la vida definitiva, ¿no? Hacia la vida eterna, hacia la vida dichosa que nuestro corazón anhela, ¿no? Pero todo eso se comprende desde la fe. Tal vez lo más difícil de superar, hablando de la muerte, es la muerte de un ser amado. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Sí. Y yo sé que esta noche seguramente hay gente que nos está viendo y que ha perdido un hijo. Sí. Es un golpe muy duro. A veces no se sale de ese abismo, ¿no? Insondable. ¿Qué mensaje le daría usted a esas personas? Primero que... Sobre todo, obviamente, a los papás, a las mamás. Sí, yo sé que es un dolor inmenso, y más te voy a decir, creo que no debe haber dolor en el mundo más grande que ese. Me parece que es el dolor más grande, porque uno, bueno, puede perder, y generalmente biológicamente así, pierde a los padres, y bueno, biológicamente lo encontrás lógico, ¿no? O a lo mejor, bueno, un par tuyo, como puede ser un hermano, hasta tu esposo o tu esposa, pero perder un hijo, yo te repito, creo que no hay dolor más grande, ¿no? En el libro de la sabiduría, que uno lo lee a veces en los entierros de los niños o de los jóvenes, ¿no? En ese momento tampoco es que podés decir gran cosa más que estar cerca, más que acompañar, pero
como la idea que da el autor del libro de la sabiduría es, bueno, pensar de qué lo habrá librado Dios, ¿no? De qué lo habrá librado Dios con esta muerte prematura, ¿no? Pero en el fondo, digo, sigue siendo algo tremendamente doloroso, pero esta perspectiva de la sabiduría me parece que te cierra también con esto de San Pablo, ¿no? Que todo lo dispone Dios para el bien de los que le aman. Entonces, detrás de esto tan doloroso, tan incomprensible para mí, algo que me marca para toda la vida, también hay algo del amor de Dios, esa certeza. Por eso me parece que se va adquiriendo con el tiempo y que hay un tiempo primero que hay que ser muy respetuoso y entrar en ese dolor de que me perdió un hijo como en puntas de pie, ¿viste? Y estar y acompañar, nomás que no podés hacer mucho. En relación a lo que vos me decías también del sufrimiento, del sentido del sufrimiento, no me acuerdo, en un lugar donde yo estuve, un accidente de autos, dos jóvenes, dos novios, él manejando el auto alcoholizado, y en el accidente de auto murió la novia, ¿no? Y él se salva. Él se salva, sí. Y la madre de la novia, en el velatorio, me agarraba y me decía, padre, ¿por qué? Padre, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me hace esto? Y yo en ese momento, ¿cómo le iba a decir? Mira, no es que Dios te lo hizo, o sea, si fue una irresponsabilidad de él, del novio de tu hija, manejar alcoholizado y tu hija de subir el auto de un alcoholizado. Pero digo, bueno, en esos momentos, digo, uno, por eso, más allá de las circunstancias, lo que vos podés hacer es estar al lado, acompañar, contener, y gracias a Dios, nuestra gente, aunque no tenga una práctica religiosa muy asidua en esos momentos, valora mucho la cercanía del sacerdote como presencia y cercanía de Dios, y a lo mejor no espera que le diga nada, sino que esté. Sí, que muchas veces es importante. Seguro. Porque el silencio a veces vale más que 1000 palabras. Seguro. Y después, bueno, uno también tiene el ejemplo de la Virgen también que perdió a su hijo, entonces también a las madres eso les llega mucho también, ¿no? Pensá mucho también en la Virgen que perdió a Jesús también en la cruz, como estuvo firme de pie, confiando en Dios ahí, ¿no? Sobre todo a las madres eso les llega. Y además, en el tema de María, en el caso de María, profetizado, ¿no? Porque se le dice ya cuando Jesús era niño, y una lanza atravesará tu corazón. Exactamente. Es muy fuerte eso, ¿no? Vivir con ese peso pensando que finalmente su hijo va a ser torturado y asesinado, ¿no? Exactamente. Miles de personas, miles de cristianos están hoy sufriendo. Sufriendo mucho. Se tienen que ir de sus hogares. Estoy hablando puntualmente de la situación en Medio Oriente. Sí. Son torturados, muchos asesinados. ¿Qué reflexión le merece esto? Y lamentablemente los medios de comunicación no reflejan tanto drama como debería reflejarse. Exactamente. Si uno lo que llama la atención y le duele es justamente eso, ¿no? El silencio, la indiferencia de los medios de comunicación social, y que muchas veces nosotros cristianos, porque bueno, nos hemos a lo mejor ya casi todos, digamos, educados así en una época de tanta presencia de los medios, ¿no? Que parece que tenemos la idea de que lo que no aparece en los medios no existe, ¿no? Pero realmente es un drama tremendo. Yo creo que estoy seguro, y por las cosas que uno conoce, he estado conversando con Monseñor, a lo mejor lo conoce, Monseñor Ibrahim Salamé, que es el obispo de los melquitas, y bueno, él me contaba también cosas tremendamente dramáticas, ¿no? que está viviendo la gente allí en países de antiquísima tradición cristiana, ¿no? Y cómo las atrocidades más grandes que están padeciendo, que hace que estén escribiendo las páginas de los primeros siglos cristianos. La cantidad de mártires que hemos tenido en el siglo pasado y en este siglo es impresionante realmente, ¿no? Y bueno, uno confía aquello que se decía en los primeros siglos cristianos también, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Y creo que a nosotros también nos cuestiona eso. A veces suelo decir que vivimos un cristianismo así de sillón y pantuflas, por decir cómodo, ¿no? Acá y
y el testimonio de esta gente que hasta es capaz de afrontar la muerte para participar de una misa, haciendo kilómetros a pie para llegar a una iglesia donde un cura celebra una misa, pero nos tiene que sacudir y que cuestionar, y sobre todo para que nosotros acá en Occidente veamos un cristianismo más vital, más comprometido con la vida, ¿no? Le cuento, yo tengo un amigo psicólogo, psiquiatra, que es mi psicólogo. Ajá. Y yo discutimos siempre sobre el sentido de la vida, y yo le digo, bueno, en mi caso es tremendo, porque yo quisiera ser ese gusanito que pasa por ahí. Él no sufre porque no tiene razón, yo sufro porque tengo el uso de la razón. Ajá. La pregunta es, esto es resumido, ¿no? Sí, en las disquisiciones que tenemos. La pregunta es, si venimos a sufrir a este mundo, algunos más, otros menos, algunos de manera desesperada, ¿qué sentido tiene la vida? Ajá. Bueno, no, a ver, el sufrimiento forma parte de la vida, digamos, vivimos a vivir, Dios quiere que gocemos la vida, que alcancemos la felicidad en este mundo como anticipo de la felicidad eterna. Ese es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Por otra parte, bueno, nosotros tenemos la esperanza del cielo, ¿no? La esperanza de lo definitivo, de lo eterno, pero tenemos que también hacer a un lado la idea de que Dios quiere que acá la pasemos de lo peor con la esperanza de pasarla bien del otro lado. Esa no es el proyecto de Dios, ¿no? O sea, el proyecto de Dios es que nosotros, por nuestra responsabilidad, esto sea lo más parecido posible al cielo. O sea, lo que decimos como anticipar los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Entonces, mientras vamos haciendo esto, evidentemente que esto implica esfuerzo, implica fatiga, implica también pasar por el sufrimiento, ¿no? Pero lo más lindo que nos puede pasar en la vida es que la vivamos como Jesús, que pasó haciendo el bien, ¿no? O como, bueno, lo de Don Orione, el bien siempre a todos, el mal nunca a nadie. Quien vive así no entiende que venimos a este mundo a sufrir, ¿no? Porque en hacer el bien que todos podemos hacer, todos en cualquier situación que estemos, se encuentra una dicha, una felicidad muy grande, ¿no? Monseñor, se nos va el tiempo, se nos fue el programa. Yo le pido una última reflexión. Bueno, después de todo lo que hemos dicho, no, me parece como algo, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la grieta, como un llamado también a la amistad social, ¿no? Me parece que eso es urgente, que depongamos todo lo que tiene que ver con una inútil rivalidad, que busquemos la amistad social para, a partir de esa amistad social, poder superar también el momento difícil que vivimos y aspirar a un futuro de grandeza que Argentina se merece, porque lo tenemos todo, Dios nos ha dado todo para que podamos vivir bien en esta vida, en este bendito suelo que Él nos dio. Ahora también en cercanía del Bicentenario vamos a tener en Tucumán en junio el Congreso Eucarístico Nacional, y bueno, entonces, que quiere ser la gran celebración de la Iglesia ahora para el Bicentenario argentino, ¿no? Entonces, bueno, pensar también que en nuestras raíces cristianas, católicas, en el Evangelio que hemos recibido ya de antes de que naciera la patria, que ahí están las raíces que nos van a hacer poder aportar para la grandeza de la patria.